Recuerde que nos puede escuchar en Guadalajara en el 700 AM y en Monterrey en el 1540 de amplitud modulada. Y hoy es lunes de mosqueteras, así es que ya están aquí las tres mosqueteras. Marcela Gómez Salce, bienvenida. Oh, hola, Marcela. Ay, qué bonito, Luego qué de dos. Andaba de parranda. Andaba yo, sí, de vacaciones, como todos necesitamos vacaciones. Bienvenida, Marcela. Gracias, Julio. Elisa Buena semana. Alanis, bienvenida. Muy buena semana a todos, buen lunes, bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan. Carolina Rocha. Un gusto estar aquí con ustedes y ya a las 3 el equipo entero contigo, ya D'Artagnan, sí, ya. qué bien. Ya estamos puestos Estamos aquí. puestos. Y en la todos de mesa. negro. Todos de negro, pues es que así están las Bueno, cosas. acá. Tú con la, Acá. sí, nada No, más. no, quiero Sí. disentir Sí, está. cómo de qué color de negro, porque así están las cosas. ¿Tú sabías cuál es el color de hormiga? Sí, el rojo deberíamos de venir rojito así. Color de hormiga es morena. ¿Color? Porque se están poniendo las cosas color de hormiga, dice la expresión. Y entonces ya es el sinónimo morena, ese color de rojo vivo, Ajá. de ya se incendiaron. No, hombre, ya Pégale a fuera uno, máscaras, ¿no? Golpéale Fuera al máscara. otro. Oye, pero si están en el poder, ¿no dicen que el poder une? Y aquí más bien el poder es vamos a darnos de trancazos a ver quién pero se sí, agarra qué- el qué partido. fuerte. Duro lo de Martí. Bueno, me Estamos- parece estamos además. tuiteando ahorita, Sí. dándole retweet, ¿verdad? Sí, dándole con las caritas de sorpresa. Bueno, me parece yo puse un que verdaderamente, pues así como que balconear. No, yo pensé que los trapos sucios se lavaban en casa, ¿no? Pero parece que, pues ya ahorita ya es el pleito real por la posición de lo de la mesa directiva. Es decir, sí se va a reelegir Martí, ¿no? ¿En qué se quedó? No, ¿Cómo no. está? Hay que Virtualmente poner en ya. contexto. Ya no, ¿qué pasó? El día de hoy en el Senado se tenía que elegir a quien Correcto. iba a renovar, a quien iba a tomar el lugar de Martí Batres como jefe del Senado. o reelección. O reelección, Pero ya exactamente. estamos en Morena, también estamos en Pero los temas de entonces reelección, ¿no? se eligió una tabasqueña que es Mónica Fernández y todo parecía que iba a estar medio normal, pero pone un tuit el señor Batres, el que ustedes le hacen y caras de sorpresa, donde dice ya de manera abierta con nombre y apellido, Bueno. yo no estoy de acuerdo con este proceso Desconozco, de elección sí. porque Ricardo Monreal metió ya no sé si la cuchara o la curul. Ajá. Pero que le metió el cuerpo para que no se quedara Martí. El escaño. Exacto. No, pues Lo es lo mandaron al mismo. escaño. Oye, distinto. pues es lo mismo que también pasó con Jetcol, ¿no? Que dijo Bueno, que ahí tampoco están. iba a reconocer, etcétera. Es decir, hay un tema dentro de Morena que sorprende lo que el poder les ha afectado. Porque esto no es más que una parte de la gran novela, Sin duda. del pleito que traen, que comenzó cuando Ricardo Monreal fue desplazado para que fuera candidata a la La jefatura actual de jefa de gobierno, gobierno, Claudia sí. Sheinbaum. Ahí Exacto. empezó esa división y ese convertirse Ricardo Monreal en un grupo periférico, pero muy eficaz para efectos del presidente López Obrador, porque le ha podido Pero sacar además adelante resultados, todas las claro, votaciones sí. importantes, algunas por increíble unanimidad en el Senado. Y sin La de la embargo, Guardia ese Nacional. grupo, sí, ese grupo no cuenta con el beneplácito del primer grupo del círculo íntimo de López Obradorismo, en el cual militaba también Jade Cole, pero ahora Jade Cole Polensky está peleada también con Berta Yáñez, que No, parece Luján, ser la Luján. carta Berta Luján. Sí, Luján, ¿verdad? Sí. Berta Sí. Luján, que Que es la sí. es la carta de Palacio Nacional, Que es para la niña de los sucesión. ojos. Sí. Y ahí del sigue el pleito, presidente. y ahora Martí contra Monreal, pues ¿Dónde está el árbitro? Todos contra el árbitro todos. está esperando para poner la pieza Ah, final y exacto. decir, ¿Quién va? se acabó. Va a decir quién es. Pero mira, a mí me parece que está bien, además que Que se claramente ventile. diga, que se ventile, porque todo el mundo lo Todo el mundo sabíamos. hace su regalada gana. ¿Verdad? Todo ¿no? además Sí. lo sabíamos perfectamente, lo hemos platicado aquí, lo hemos debatido, esta tensión, estas pugnas, estos polos de poder en Morena. Entonces a mí me parece muy bien que Martí Batres además diga abiertamente, a mí no me parece, porque ya lo venía anunciando, Sí. ya lo venía cantando de que estaba siendo golpeado por el propio Monreal, ¿no? Que quería poner a sus cartas, a sus fiches, y que se junta, por supuesto, con el próximo proceso de la dirigencia de Morena. Entonces están ahí estos grupos, por lo menos muy claros en el tema de Ricardo Monreal, que es un polo de poder real.
Pero no es un Entonces, poquito lo que dice Marcela, que me gustó mucho tu pregunta, Marcela. ¿Dónde está el árbitro? ¿Dónde A está mí el este árbitro? pleito que ahorita estoy viendo en Morena me recuerda un poco como los pleitos de familia con las herencias. Entonces, porque en este caso en Morena hubo una herencia en realidad. Bueno, herencia y la hace con el signo de pesos y de billete. Lo que Marcela, cuesta, claro. Porque el último presidente verdaderamente poderoso de Morena tiene nombre, se llama Andrés Manuel López Obrador, Y en que el por fondo sigue dedicarse a siendo. ganar la presidencia de la Claro. República, pues sí, no, porque ahí trae un Montessori. Andan un poco desatados todos los demás porque López Obrador ha dicho que gobernar no tiene mucha ciencia, no tendrá, pero lo trae ocupado. Entonces, mientras anda ocupado en las reuniones de seguridad en la mañana, mientras anda ocupado tratando de levantar a Claudia Sheinbaum y mientras anda ocupado respondiendo en las mañaneras, son muchas preguntas, mucho tiempo. Entonces, eso lo tiene ocupado y los niños se le están volviendo locos, los herederos. Porque mira, Martín No, fue pero bueno, presidente que, pues, eso es de lamentable. Morena. Jacob también, pero no ha dado tan buenas cuentas. Berta se siente la elegida. Pero una cosa es sentirse la elegida de Palacio y otra cosa es que realmente Palacio ya la haya puesto, porque si no, no estarían peleando tan fuerte, Julio. Entonces, en realidad, lo que está en juego es qué Morena habrá después de López Obrador. Desde ahorita los niños andan diciendo, ay, ¿cómo voy a quedar? Yo creo ¿Quién que se ahí, queda con el nombre? sobre todo, él te está esbozando y te está exhibiendo que no hay esta unión, que no hay este espíritu de cuerpo, espíritu de equipo ante la transformación que quiere llevar a cabo el presidente, sin un partido que esté verdaderamente sólido y unido, más allá de las pugnas personales, hacia lo que es la meta del presidente de la transformación, pues de nada te sirve. Es decir, entonces el poder para algunos, yo asumo que por eso el presidente hizo la declaración que hizo de que no se dejen engañar por el poder y por el dinero, etcétera, porque él está viendo que efectivamente el tema del poder dentro de su propio partido, pues está siendo desbordado. Evidentemente no va a poder en estos momentos meter la mano por algo que, pero vamos a ver qué pasa con Baja California, porque yo creo que la ley Bonilla va para adelante. Entonces, si esto va para adelante, significa que también el presidente, sin querer queriendo, está de acuerdo en que se esté ampliando el mandato de un gobernador que fue elegido por 2 años. Pleitos internos que ya se Está, dieron en Baja California sin con duda. Jaime Martínez Veloz, que Claro. era de En Morena, Puebla. y que impugnó todo, en En Puebla, que fue donde tremendo. Monreal impulsó a Alejandro Armenta, senador, para que tratara de Díaz arrebatarle. Durán, ¿no? No, Y que ahorita anda Armenta. En Puebla fue Armenta. Rojas Díaz, Alejandro Rojas va para, bueno, Sí, quería pero es ir el que para, se peleó, Dice. es el que, dice, el para la que dirigencia. inició todo el pleito con Jacob, Sí, ¿te sí, sí, acuerdas? así Desde es. Puebla, Que el es que empezó a suplente. decir que Lo de las mandó sabandijas. a su casa, Claro. y ahora resulta que es el caballo más Es el rezagado, suplente de Monreal, y o es- una vaca chilera, como dirían allá Pues en el norte, seguramente- en la contienda por la presidencia morena, pero representa a Monreal, ¿no? Sí. Pero exactamente vemos que lo que yo decía, el polo de poder real que está o ha estado detrás de varios de estas pugnas es Ricardo Monreal, ¿no? Pues es que es el pleito de los puros contra los que no se sienten o no los sienten puros en cuanto al movimiento de Morena. Lo llamativo es que Jade Cole, que estaba en el grupo central, ahora sea también la disidencia, pero ¿hasta dónde va a aguantar Jade Cole una llamada de arriba del verdadero presidente de Morena diciéndole hazte a un lado? O la propia Berta Luján diciéndole no participes. Ahí es donde vamos Es a que ver. alguien tiene que poner orden en el Montessori, Julio. Pues yo creo que la va a alguien le acabar tiene que con- dar un sapo a los no niños, será- digo, no un será sapo a los que- niños ¿No terribles. será que ahora es, bueno, el Senado por acá y la dirigencia por allá y va repartiendo? Es que muy probable que así vaya a ser. El extremo del presidencialismo mexicano ha sido que ejerza esas funciones Totalmente. metaconstitucionales de decidir la vida interna de su partido y las posiciones que le Sí, nada corresponden. más que sin su partido no logra la transformación que necesita. Sí, 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 porque sí. la elección intermedia Es decir, claro, va a consolidar la capacidad de hacer reformas y de que no venga ningún cambio o ninguna Todavía reserva faltan muchas a todas iniciativas. las iniciativas Sí, que él claro. quiere empujar. Entonces sí necesita un claro mandato como el que tiene ahorita en la Cámara de Diputados. Dice el suavecito Ricardo Monreal, dice, en política las decisiones que se toman suscitan controversia y hasta polarización. El grupo parlamentario de Morena Senadores votó en libertad,
Comprendo las reacciones y las descalificaciones. Son injustas, pero actuaremos con tolerancia y altura de miras. Y pone como hashtag unidad en Morena. Pues si ya se lo amoló. Pues sí. Fíjate, como O sea, Monreal sí. ya se salió con la suya, Pues si sí. ya se lo ingó, como dicen Se en lo mi pueblo, ingó. a Batres, lo dejó como con el niño del topper, ¿te acuerdas? código Yo fonético no es he podido ese? dejar de olvidar al pobre Martí Batres. ¿Cómo va con eso su del Con lo código del fonético? topper. Se lo... Ingo. Oh, Se lo- ah, es que ah, ya, pues si ya lo amoló, pues ya puede tener la elegancia de decir Claro. unidad todos. Claro. Pero fíjate, el grupo parlamentario de Morena, pero también dejó que votaran los demás grupos parlamentarios. Fue ahí donde justamente pues le metió el pie. O no sé qué otra parte del cuerpo le metió a Batres, pero Batres está Es que una vez más Está ahí dolido. se consolida este liderazgo que ha construido Ricardo Monreal al interior del Senado. Sí. Es decir, sí tiene oficio, sí tiene esta mano política y este olfato para ir llevando las cosas, y te lo demuestra no tan solo con la aprobación de las iniciativas del presidente, sino también con el tema de, bueno, es que aquí está, nos estás distrayendo, ya se está quitando el arete la compañera. sí. Voy a dejar el... Striptease No, político sí. ideológico. Sí. No tan solo con el tema de las iniciativas, sino el tema interno. Primero, la designación del fiscal, Ajá. la sacó Ricardo Monreal. Ha sido súper efectivo. Es decir, en Monreal esa y Marcelo Ebrard han sido los grandes efectivos para esta efectividad, presidencia. pues, evidentemente, pues Monreal tiene digamos que en esta victoria tiene el ser magnánimo, ¿no? Y el reconocer, ¿no? Como no queriendo, le estás embarrando después de que lanza un tuit diciendo que tú eres el culpable de todo, pues el que se ve como un niño berrinchudo que no pudo deglutir el tema Con fue su Martí. Tupperware, Porque Martí. además, pues Martí, ¿qué sigue para Martí? Pues te quedas en el Senado, ¿no? Sí. Y Ahora, vemos cómo el crecimiento de las figuras que no están en el primer círculo de López Obrador, como Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, son las que siguen teniendo oficio para sobrevivir a momentos muy críticos Pero que ambos han resultados. tenido y que han tenido resultados. Y en cambio el equipo de primer nivel está pataleando sin poder seguir adelante. Hay Ni que Claudia. recordar que Monreal también pataleó. No, claro. Súper Está- pataleó cuando no le dieron lo de la estaba en jefatura las de últimas, gobierno, sí. hizo lo mismo, hizo berrinche, ya me voy, no sé qué. Pero se expuso, lo quedó, dijo. cayó bien parado, Exacto. supo dónde Negociar, aterrizar, supo negociar. Es decir, él sí tiene oficio político, y ahí tiene razón Julio cuando dice, los que son tan hechos en Morena han mostrado que no tienen oficio, porque se les nota hasta cuando se enojan, se nota cuando meten la pata, se nota cuando no están siendo efectivos, salen con declaraciones como la de Claudia Sheinbaum diciendo que eran provocaciones, o sea, lo han hecho sin Les falta la oficio, misma les falta elegancia, oficio. pues, o no sé Les si falta colmillo. No sé si es Colmillote. elegancia de Monreal y no elegancia de otro. O sea, eso es lo que yo digo. Es que lo hace porque es una reacción normal, porque perdiste, ¿no? Y ahora le tocó perder en esta a Martí Batres, como le había tocado perder a Ricardo Monreal con lo de Claudia Sheinbaum, y vemos que las reacciones son así. Pues ya la provocación ya entró, lo de Claudia Sheinbaum, que también es todo un tema. Sí. ¿Cómo ven ustedes el asunto de todo este manejo de la protesta? Y yo Ah, no soy provocadora, Sí, yo sí, no sí. soy. Aquí se me hace que van a salir chispas. No, bueno, pues que bueno, a mí me parece que la ausencia de gobierno en una manifestación que estaba muy anunciada, tienes todas las herramientas como gobierno, tienes toda la tecnología para saber quiénes son los instigadores, quiénes son los provocadores, a qué hora se empieza la marcha, por dónde ver la marcha, dejar hacer y dejar pasar el vandalismo sin ninguna consecuencia se llama impunidad. Entonces yo asumo que el gobierno ya se está preparando para lo que va a ser la marcha del 2 de octubre. Ya no digas la del 1 de septiembre por el informe de gobierno, el 17 de septiembre que es el informe de la jefa de gobierno, y luego vendrá el 2 de octubre. Es decir, en todas las efemérides vamos a tener que estar los capitalinos expectantes para saber cómo se comporta la autoridad. Porque una autoridad nadie está diciendo que repriman, es una marcha legítima. Es una marcha que tiene mucho de fondo de la violencia, aquí se ha platicado muchas veces de la violencia contra las mujeres, pero de eso a que la marcha se haya salido de control por un grupo de provocadores que claramente fue visto, y que la autoridad diga que no va a haber consecuencias por el vandalismo, por la destrucción, porque estamos empezando a confundir una marcha con yo quiero que me escuchen rompiendo vidrios.
Es decir, yo creo que el modus operandi no es, creo yo, el adecuado. Y dos, tenemos el ejemplo de Andrés Manuel en el 2006 tomando Reforma para tratar de que no se desbordara un movimiento a causa de un fraude electoral, y tomaron Reforma por durante 9 meses, y Andrés Manuel siempre fue de la idea de que las marchas tienen que ser pacíficas, las manifestaciones de las inconformidades tienen que ser de forma y de manera pacífica. Y ahorita Andrés Manuel tiene que salir otra vez, parece que al rescate de la jefa de gobierno, para decir que él aprueba que no haya represión. Nadie quiere que se reprima ni al pueblo, ni las manifestaciones, ni que se criminalice las protestas. Lo que se quiere es que tiene que haber orden antes del desorden, no durante el desorden. Porque como gobierno tienes todas las herramientas para saber quiénes van a participar, cómo y qué, y para eso servía el cuerpo de granaderos, para ir encapsulando precisamente esos grupos de anarcos, grupos provocadores, y simple y sencillamente eso no se hizo. A ver, fíjate, Carolina. yo no podría decir que no tiene razón Marcela, pero desgraciadamente lo que siento que es la gran pérdida es que el tema se haya convertido en un tema policial. En el tema de mi compañero Juan Manuel, Juanma Pregunta, como lo conocemos en el Twitter, pero Juan Manuel Jiménez, que le dieron el golpe, y los pobres muros del Ángel de la Independencia, la verdad sí me hacen sufrir y sí quisiera que alguien los contenga y demás, pero para mí más lamentable es, en realidad, todo el manejo que ha tenido, no frente al asunto policíaco la jefa de gobierno, sino su falta de sensibilidad en Cuando el tema dijo de la violencia de de los género. provocadores, claro. Hay un tema real de violencia de género en la Ciudad de México. La Ciudad de México, como lo dijimos la semana pasada, y me acuerdo de los primeros programas, no tiene una alerta de género todavía. Este es un país donde en lo que va del año se han tenido 23,000 acusaciones en delitos en contra de la mujer. La mitad de ellos son de índole sexual. Estamos hablando más de 1,300 homicidios, o sea, de carpetas abiertas por homicidio en el país. Efectivamente, la Ciudad de México no tiene las cifras en bruto como las tiene el Estado de México, Puebla, incluso Veracruz. Pero tiene que ser atendido con mucha mayor sensibilidad de verdad y solidaridad de parte de una jefa de Empatía, gobierno que es mujer. Que es mujer y que además tiene un gabinete que es mitad de mujeres. Sí, la secretaria de han gobierno sido y la procuradora. las Y la procuradora. respuestas las más machistas sacadas del libro de texto de todos los hombres que nunca han entendido qué es lo que es la violencia en contra de las mujeres. Porque claro, a mí me molesta horriblemente esto en la marcha y que digan, creo que hubieron hasta consignas de que vamos a cortarle los aquellos a los hombres y demás. Perdón mi expresión, está de la fregada que griten eso. Pero en realidad, hasta ahora, no tenemos 1,300 casos de hombres que hayan sido pepenados o pellizcados de sus aquellos, mientras que sí existen todas estas denuncias de las mujeres que han sido tocadas y lastimadas. Entonces, ahí es a donde yo veo que en realidad está el tema y lamento mucho que se perdió en medio de esta violencia y también se pierde hoy en la mañana que cuando se pudo el presidente evitar, de la Carolina. República sale y le hace, como leí en Twitter, no es de mi autoría, pero sale y le hace un Rosario Robles a Claudia porque le dice, no te preocupes, Rosario, no te preocupes, Claudia, gozas de mi apoyo, lo estás haciendo muy bien. Ahí pusieron eso en Twitter, Daniel Sangiado, y la verdad es que dije, sí, caray, o sea, son tan distintos Andrés Manuel López Obrador, su forma de gobernar tan distinta a Enrique Peña Nieto, pero entonces es lamentable que como Peña ande diciendo a ciegas, te respaldo. Yo sí creo que la jefa de gobierno tiene que ajustar. Elisa. Pues antes que nada, el tema de la violencia hacia las mujeres creo que debe estar en el centro del debate, de la discusión. Por supuesto que nadie está de acuerdo con la violencia de ningún tipo, pero cuando dicen, es que hay que manifestarse así, tranquilitos, en paz, o sea, estoy de acuerdo, pero ¿cuántas veces se han manifestado las mujeres tranquilitas y en paz? ¿Cuántas veces se han tomado las calles de la ciudad? Muchas veces. Y hoy estamos hablando del tema, o sea, a mí me angustia, me da tristeza e impotencia que tengan que ocurrir estas cosas
para que las autoridades medio se sacudan, porque les puede afectar políticamente. Pero también sabes porque que las autoridades políticamente empieza a haber un cuestionamiento hacia las autoridades de qué ha hecho con el tema de la violencia, qué hace para contener las protestas. Es decir, no es posible que no se haya escuchado a las mujeres durante tanto tiempo y no se haya hecho nada, bueno, hasta el día de hoy. Y creo que ese es el tema central que no debemos de perder de vista. Sin hacerse, Pero ¿sabes Porque, qué? Sí. Digo, para documentar lo que tú estás diciendo o aportar lo que tú estás diciendo, aquí hay una cosa importante. La autoridad, esta autoridad es culpable de lo que está pasando. Es decir, este movimiento que ya viene, estamos viendo los feminicidios en el Estado de México, en diferentes partes del país y luego en la Ciudad de México, han venido en una escalada de violencia en contra de las mujeres, en medio de una autoridad omisa, pero no tan solo de la Ciudad de México, sino en general. Sí. Pero lo que sucedió en la Ciudad de México, lo que detona un conflicto latente, es la actuación de la Procuraduría cuando empieza a tener estas filtraciones. Es decir, tú vas y levantas una denuncia de que fuiste violada por elementos de la policía capitalina, se levanta la investigación, es decir, se está llevando una investigación a cabo y se filtra. Para revictimizar. Claro, y entonces esto lo que ocasiona es que es la chispa que detona todo lo que estamos viendo, porque viene de la misma autoridad que no tan solo es omisa, sino que además permite estas filtraciones de un mismo gobierno en donde además no es tan solo el descontrol hacia afuera, sino el descontrol interno. Carolina o Elisa. No, y nada más sobre esto, yo creo que además se pusieron como en un pantano en donde Sí, si querían me salir muevo. o sea, y se movían, ¿no? Y respondían, y salían a dar la conferencia y se hundían más, ¿no? Creo que eso fue lo que sucedió a raíz de todo este tema de la joven y de las filtraciones y de la primera marcha. Fue una reacción que fue errónea, entonces querían tapar esa reacción. Me imagino que estaban muy preocupados por la opinión pública. No hay oficio. Y esa preocupación los hacía salir y hundirse más. Entonces creo que fue una bola de nieve que ahora, pues bueno, ya está en un punto en donde me parece que Claudia Sheinbaum tiene que voltear a ver a todos los grupos de mujeres que están exigiendo eso, tiene que atender las causas y lo que está sucediendo en México y en nuestro país, porque es cierto, hace 2 años, 3 años estábamos hablando de el feminicidio y si se tipifica, si no, y se hablaba de una Exacto, el silbato cifra. rosa es lo que estaba pensando. Sí, Tenías a el Mancera silbato. con su silbato ridículo. Y lo único que ha ocurrido Silbato. es que han aumentado las violaciones, han aumentado los abusos, porque han aumentado porque las se quedan en la agresiones, impunidad. han aumentado los asesinatos. Carolina. Queda en la impunidad. Bueno, efectivamente, el tema de la violencia de género en la Ciudad de México no es nuevo. Tuvimos el silbato ridículo de Mancera, voy a decir que silbato, porque él mismo le encantó que fuera un albur. Sí, pero tú Pues sabes ya, quién, eso pero es tú una sabes desgracia pero de quién del fue la idea machismo. del silbato. Pues no tengo la más remota De idea, Patricia pero pues, Mercado, la bueno. entonces secretaria de gobierno. Incluso también se les luego llama pasamos a de otra Por este eso. gobierno que yo hubiera pensado Sí. que iba a ser mucho más efectivo, y en realidad yo nada más quisiera cerrar el tema, o a menos que ellas lo quieran seguir discutiendo, con un poquito preocupada por lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, porque yo sí creo que cuando gana Claudia Sheinbaum, que es una política muy experimentada, que sacó adelante la construcción del segundo piso con López Obrador, que en Tlalpan hizo un gobierno muy discreto, pero pues que no generó problemas, bueno, hasta que ocurrió el sismo, ¿verdad? Pero bueno, esos son los desastres naturales. Este gobierno que prometía mucho, que llegó con tantos expertos, con gente de la academia, con gente tan preparada, se ha Pero sin oficio. visto siempre completamente rebasado por todas las coyunturas, y lo peor del caso, ha sido rebasado en las coyunturas en los que ellos tenían que ser los más capacitados. En la En de las la crisis, contaminación, claro, en las crisis. en la contaminación, donde ellos son las personas que vienen de la academia, tontas respuestas. ¿Por qué? Por falta de sensibilidad de la jefa Pero además de gobierno. Y ahora en ausente la jefa de gobierno. de género, una vez más, tienes a una jefa de gobierno que vuelve a responder con falta de tacto. Entonces yo no sé si lo que tienen ahí es arrogancia, soberbia, sordera,
pero sí creo que empieza a ser un tema preocupante cuando tienes a un presidente de la República que tiene que salir a meter el cuerpo A cada rato. a cada rato por la jefa de gobierno. Y a mí como mujer en lo particular no me alegra, porque yo siento que un hombre no tiene que salir a meter el cuerpo por mí como mujer. No, bueno, ¿y como gobernante? Exacto, y como gobernante. Entonces, todavía desluce más a la figura de la jefa de gobierno, porque la tienen que ayudar. Entonces, no sé, a mí eso me pone mal. Me pone mal. Es la primera mujer electa, jefa de gobierno en nuestra ciudad. Y además creo que las expectativas han sido muy altas y las crisis han sido muchas. Entonces deben de ponerse a trabajar, ¿no? Un golpe de timón. ¿no? Reagruparse, ¿no? Y reagruparse y ver. Pero fíjense, estrategia. Nada más, yo quería comentarles un tuit que me impresionó mucho. Es un hilo, pero nada más leo la primera parte de Ricardo Bucio sobre estos temas que estamos hablando de la violencia hacia las mujeres y de la gravedad. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que estamos hablando de una crisis humanitaria del 50% de la población, más del 50% en nuestro país, muy dura. Y fíjense, por ejemplo, decía que en 6 años crecieron 310% las denuncias, que siempre son índices más bajos, denuncias por abuso sexual a niñas de 0 a 5 años, de recién nacidas a 5 años. Abuso sexual. ¿Y de dónde sacó esas cifras? Cada año se embarazan más de 11,000 niñas de 10 a 14 años por abuso y violencia sexual. 76% de mujeres sufre violencia en el noviazgo. 270 feminicidios cada mes. Es decir, lo que platicábamos, si antes hablábamos de 9 mujeres asesinadas, pues ya, o de 6 o 7, ahora ya son 9, ya son 10. Es decir, las cifras aumentan y estamos hablando aquí de un tema terrible, lacerante, en donde las mujeres están siendo violentadas, sobre todo en la familia. Yo creo que también tenemos que hablar de las familias. No, pues siempre la lo familia, sí. ¿no? Abusadas por los parientes, por la gente más cercana, un drama tremendo. Esa ¿no? es la pregunta, Marcela. ¿Esa violencia está justificada de mujeres que ven cotidianamente que no se hace absolutamente nada y que rompen vidrios o patean mobiliario y cometen delitos, desde luego? ¿Pero está justificada esa violencia? No. ¿No? Yo creo que la violencia no debe ser justificada. La violencia nada más trae violencia. Es decir, si estamos en la ruta que nos ha marcado, que ha puesto, que ha dicho el hoy presidente de la República, que es nada con violencia, todo por la vía pacífica, todo por la vía del diálogo. Entonces, estamos teniendo aquí un encontrón de decir, bueno, ¿de qué se trata? Para mí la violencia no está justificada. Es decir, el tema de las marchas, acordémonos de la marcha del 2006, cuando el hoy presidente era jefe de gobierno en contra de la inseguridad. Marcharon más de 500,000 de personas sobre reforma. La blanca, dices la tú, o la blanca. del desafuero, porque también La blanca y la del desafuero. Fue completamente cívica. Y sí, por nada eso más tembló Fox, pero no es tembló decir, ninguna estructura. es decir, el tema de los delitos de la violencia de género, de todo lo que sucede en contra de las mujeres, no puede ser llevada, creo yo, en la ruta de la violencia, porque entonces estás justificando Ahora, yo no creo violencia que sean las mujeres en las contra de la violentas, violencia. ¿eh? No, yo por sí eso. creo que son infiltrados, les llaman reventadores ya. Hasta Pero me da risa usar esos aparecen términos. en cada marcha. Pues sí, siempre entonces están. hay que encontrar una forma, como tú decías, de lograr aislar este tipo de... Pero si ya no tienes el cuerpo de granaderos. Reventadores o como se llamen, porque lo que hacen es... desvirtúan mandar un mensaje movimiento. de como si las mujeres, todas las que estaban ahí, se hubieran puesto a hacerle pintas al ángel. Ahora, las pintas se borran. Yo creo que una violación y un homicidio, eso no se quita, nunca, nunca. Sí, y creo que nuevamente en la respuesta a autoridades se suman personalidades cercanas a Claudia Sheinbaum o a Morena o a la Cuarta Transformación, y vemos reacciones también muy desafortunadas, ¿no? Incluso la de Elenita Poniatowska, ¿no? Por ejemplo, ahí tuitea que la brutalidad y el destrozo jamás pueden estar ligados a la acción de la mujer.
Es decir, la acción de la mujer, ¿cuál es? Siempre tiene Es que decir, ser el rol de la procrear. mujer, claro. Procrear. El rol de la Tejer, mujer. Y Así es. calladitas, Así es. se ven Sí. más bonitas Sí. y tranquilitas y cuando estamos viendo que este es un grito desesperado, ¿no? Es un grito, digo, no justifico nada, que todos quisiéramos una marcha en paz y tranquila y que tuviera eco, pero también entiendo que estamos hablando de gritos desesperados de jovencitas que han sido abusadas, de mujeres adultas que han guardado silencio durante años, en donde además nos Sí, hemos pero tenido que sí, pero tragar eso no, es Entonces, decir, cuando dices no está no. ligado el destrozo y tú dices, híjole, también habla ahí de unos roles y de unos estereotipos que De la habría mujer. que empezar a Oigan, y romper, que ¿no? por cierto, la otra es que qué vergonzoso, una vez más, el silencio de pronto en estos temas que son tan importantes en la oposición, porque yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando fue la competencia por ganar la Ciudad de México, Sí. ¿quién contendió? Mujeres. Alejandra Barrales, bueno, excepto la Santa Cruz, y archiconservador, hijo de Miss, Minimí, ¿cómo se llamaba el Minimí de Miss? no, pues El ya que nos contendió, perdimos todos. hombre. Sí. No, ¿Quién? lo que quiero decir, mira, contendieron por la Ciudad de México para Mariana Boy, gobernarla. por el verde. Mujer, Ah, exactamente. ¿Qué ha dicho? Mujer, nada. Nada. No, pues es ok. funcionaria de ecología en el- Correcto. Alejandra Barrales, ¿qué ha dicho? Nada. Ah, ok, qué bonito silencio. La chiflada de Purificación Carpinteiro, ¿qué ha dicho? Nada. Ah, ok, qué triste y qué lamentable ver a estas mujeres que supuestamente quisieron el bien de la Ciudad de México, se atrevieron a contender por la Ciudad de México con el interés. Es decir, Como el siempre dicen, movimiento debió de haber tenido mucho más figuras, Exacto. claro. Y estas en el completo holgazán, flojo, baquetón, silencio, eso me parece una desgracia. Y me quería acordar del tal Miquel Arriola. Y ni siquiera el tal Miquel con la Santa Cruz agarrada, ¿se acuerdan que él odiaba la Santa Cruz. marihuana? Y Es que es se así como puso súper que no mochilón. quería casi ni la píldora del otro día. Ese sí es el antifeminista en todo sentido, por ende no esperaba yo ningún comentario Sí. de su parte. Bueno, y el del Barzón, amigo, el Alfonso. Ramírez Cuellar. No, también contendió el de la máscara. Ah. No del Barzón, es este- El ex Marco esposo de Rascón. Purificación. Marco Rascón, sí, sí. El ex esposo de sí, Marco, Purificación. Sí, Marco, sí. ¿verdad? Ese es el ex Que- esposo pero de que también es Purificación. Sí, claro. Sí, que también es un hombre de izquierda que, ¿no? Abanderando Sí. los derechos de las mujeres y de pronto. Pero eso nos da cuenta de que no hay Correcto. la No vía, hay liderazgos. no hay liderazgo, no hay organización, no hay propuesta, no hay banderas políticas que puedan tomar personajes confiables y entonces surge Sí. organización como esta. Y los políticos, ahí sí, la politiquería, luego subiéndose a la descalificación o a la o sea, mal, ¿no? Malo. Aquí lo que deberíamos hacer es el ejercicio de prospectiva. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en este movimiento? Yo creo que Claudia Sheinbaum va a dar un golpe de timón, va a tomar cartas en el asunto. ¿Qué van a y hacer? Va a sumar a distintos y por supuesto tienen que activar ya la fiscalía, que están ¿desde cuándo tenía que haber ya una fiscalía autónoma con análisis sobre el tema, sobre el caso y seguimos teniendo una procuraduría, ¿no? Y es parte del problema. Pero eso tiene que pasar por el existe. Congreso. Tiene piezas que no le están funcionando a Claudia Sí, Sheinbaum, sí, como tiene que es cambiar. el secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Horta y la procuradora de Justicia Ernestina Godoy. Sí, Creo no, que ya. ya demostraron en esta crisis que no tienen ninguna presencia ni ninguna propuesta real. Ojalá Claudia Sheinbaum, por el bien de la ciudad, sea ella o quien estuviera en el poder, sea capaz de entender y de leer el enojo justo de muchas mujeres que salen de su casa y no ¿Qué saben. crees? ¿Tú qué opinas, Julio? Eso creo, yo ¿Crees estoy, que es, yo creo válido? que es válida yo creo que hay Sí. violencia necesaria. Y Violencia yo creo necesaria. que hay, para que haya transformaciones, siempre las transformaciones han sido con violencia. No puede ser de otra manera verdadera. Lo demás se queda en el procesamiento burocrático. Hoy no estaríamos discutiendo de este tema, no estaría en todas las mesas de discusión si no se hubiese dado ese arrojar diamantina contra un funcionario, que Pero fue eso entendido. no es violencia, eso me parece simbólico Sí. e interesante. Pero eso fue lo que Pero no me provocó el parece primer enojo. simbólico ni interesante andar no, es como pegándole reacción, al es como reportero. reacciona, Pero el primer enojo, es como espera. reacciona la autoridad Al reportero no le ante pegaron eso. mujeres, ¿eh? No, le No, pegó no un es. cuate muy raro Sí, que quién sabe. No le pegaron ¿Qué mujeres. digo, reventadores? Digo, al reportero, a Sí. nuestro amigo, a Juanma, que además Sí. estuvo conmigo en el debate de Claudia Sheinbaum y el que estábamos hablando y de De la Puri, loca de Puri.
Sí, sí. ¿Cómo eran El los internet datos de las El cosas. internet de las El internet cosas, de las ahí cosas. estuvo Juana. Fíjate, un pero es que chavo ahorita bien no le funciona trabajador ni en el internet de las cosas, ni el nada de las cosas a la pobre de Claudia Sheinbaum, y ahora todo Pero el mundo le anda quien tronando lo el dedo, golpeó de esa manera artera, vil, fue un tipo que además estaba en comunicación con otro señor Canoso, que Sí. ahora identifican como el grupo de los Claudios. Pero además ya Entonces, el grupo de los Claudios sí, que además, sí, sí, claro sí, que además estuvieron en Coajimalpa, en Álvaro Obregón, que es un grupo de choque, es un Sí. grupo que Totalmente. utiliza, Sí. Eso no que tiene nada que utilizó ver el con las PRD. mujeres que están Y protestando. perdón, yo no sé por qué estos tipos no están ahorita bajo proceso. Es decir, Ojalá y perdón, salieron las imágenes, ¿sabes quiénes son? Los tienes identificados. ¿Por qué la autoridad dice que, primero, que no va a haber, que están perdonados todas las personas que hicieron y cometieron actos vandálicos? Dos, entiendo que hay una carpeta de investigación abierta para encontrar a los responsables que agredieron al compañero. Aquí la pregunta es, bueno, pues si todos sabemos quiénes son, Cuyo y hay, papá magistrado si hay también la salió a foto, tuitear, o sea, se va a correcto. investigar, se va a Entonces, investigar. aquí la duda es, El Claudio ese no digo, es- los Claudios en no 24 horas o 48 horas de una marcha no tienes al culpable, teniendo toda la infraestructura, la tecnología y las herramientas como gobierno, no, pues ya me preocupé. Hay una fotografía clara de su cara, Por o sea, no supuesto. hay Pero es que ahí discusión. volvemos a tu tema, Julio. Es la procuradora que simplemente no Claro. ha sido capaz de gestar resultados. La policía de Jesús Horta, que tampoco ha sabido dar resultados y que lo peor del caso, ya nos ofreció su cargo, nos ofreció renunciar si no daba resultados, y yo no sé cómo explicarle, pero como que no los da. Y policías acusados de violar. Exacto. Sí, pero Y todavía no policía- está, pero todavía de no ese está. caso no, pero, Hace- pero hay otros que ya están Sí. identificados y que ya fueron cesados. Y ya están ahí. Y policías de Horta acusados, señalados, que ya fueron cesados de violar a jóvenes. Entonces, Oigan, sí estamos hablando de es que fíjate que en caso- Morena se sigue espantoso. poniendo cada vez más color de hormiga porque ya tuvo una conferencia de prensa. Ah, sí. Sí. Ahorita Martí Rica- Batres, ajá. Martí Batres, Martí. donde dijo que debe pidió la renuncia de Monreal. Ya ven, les digo De que- Morena, a la coordinación de Morena en el Senado, Qué ya llevados pidió son, su oye. cabeza. Y entonces, Qué porque fuerte se Monreal llevan. es nocivo para el movimiento. Ah, Así ya, lo es como- dijo Martí. Y Ah, nocivo ahorita para el estamos movimiento. viendo que Ricardo pues ya no le gustó ser nocivo. O sea, imagínate ser la cosa que contamina como el O sea, las cigarro tóxico sabandijas. de Morena. No estamos hablando de las sabandijas de las cuales hablaba Jade Cole. Sí, bueno, qué términos también, pero Pero fíjate, sabandijas se parece a las epocatas de muy, Fox, oye, sí, no. son muy llevados. pero fíjate Son muy cómo llevados. todo este movimiento que se dio con todos sus momentos muy polémicos de violencia, de desbordamiento, han hecho que el gobierno de la ciudad y específicamente Claudia Sheinbaum cambien su discurso, cambien su postura, pase del rechazo original. Ella dijo el viernes que se iban a abrir carpetas de investigación correcto. contra quienes habían afectado monumentos públicos, Correcto. el Metrobús, ¿verdad? demás. Dijo Y que luego no, dijo que siempre perdón, no, sí, sí, ya, que solo perdón. a los que que atacaron al agredieron, periodista, sí, a los que lo agredieron cual al está periodista. muy bien, pero no es correcto establecer una distinción ni una excepción de ese tipo. Qué bueno que se haga justicia Ley en el caso de los selectiva. compañeros, No claro. es ley. Y da a es conocer un justicia. comunicado ahorita el gobierno de la ciudad donde dice que después de reunirse con organizaciones y personas, lo cual también ha generado mucho enojo, digo yo, porque las organizaciones y personas seleccionadas no representan de verdad al que universo actuante, vivo, el enojado, Estas el que está en los jovencitas, metros, ¿no? las Son- jovencitas. son- Se Yo no sé recurrió. por qué no marcharon las sea, no es la Marta Lamas de toda la funcionarias. vida, eso Pues te sí, las refieres, Martas ¿no? Lamas de Las toda la Martas vida. Lamas de toda Sí. la vida. Entonces Sí. dice ahora este comunicado que es nuestra convicción que el gobierno siempre debe establecer puentes de comunicación y narrativas que avancen en la construcción de un diálogo entre gobierno y sociedad. Si alguna declaración pudo contribuir a generar distancia entre gobierno y mujeres que luchan contra la violencia de género, no ha sido la intención. O sea, lo de provocación, lo de Claro, provocadores. lo de los provocadores Ah, y lo claro. de legítimos, Claro. porque también decía, vamos a atender lazos de comunicación con quienes legítimamente luchan, o sea, Sí. unas legítimas y Y otras otras no. ilegítimas. O sea, las provocadoras fueron las palabras de las autoridades. Así es, No, y está debemos bien, cerrar claro, brechas y está bien. construir juntas una agenda, pues tenemos el mismo objetivo, que es poner fin a la violencia hacia las niñas y mujeres. Pero esas 4 palabras son 5.
no ha sido la intención. Reconocen que hubo ese efecto, reconocen que actuaron mal y que causaron esa percepción pública. Por eso tienen que salir a decir, no ha sido la intención. Y a partir de hoy abrimos mesas de trabajo, talleres, foros abiertos, que en un plazo máximo de un mes generen programas integrales de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para una vida libre de violencia hacia las niñas, jóvenes y mujeres. No, bueno, pero eso ya es una narrativa, parece propaganda. Aquí lo que tiene que hacer la autoridad es que cesen el tema de la violencia contra las mujeres, y esto va aparejado con el tema de seguridad pública. Es decir, que se pueda subir la niña, la adolescente al transporte público, llegar a la tienda si va a comprar algo, llegar a la escuela, que la visitadora, por cierto, no hablamos del crimen de la visitadora que se perdió un poco, alguien lo mencionaba. Sí, una claro, columna. Nancy Flores. Correcto. Sí, es decir, sí. que se perdió por el tema de la marcha. Así es. Es decir, eso es lo que tiene que hacer la autoridad. Mira, está muy bien el boletín de propaganda, el mea culpa, etcétera, del gobierno de la ciudad, pero aquí lo importante es que Y un mea se culpa tiene. medias, no es mi intención. Sí. El Sí. problema es que en el gobierno las intenciones no cuentan los resultados. Entre amigos, pues sí, las intenciones son importantes para que tú y yo resolvamos aquí, entre tú y yo, pues nuestros problemas. Pero la ciudadanía vota por gobernantes que den resultados, no por gobernantes bien intencionados. Sí. Qué bueno que tenga buenas intenciones, pero tiene que empezar a dar resultados. Ya. Bueno, pues Yo ya son creo 9 que- meses. Yo creo que el comunicado, ¿no?, es un buen cierre, esperemos, a esta situación en donde estamos debatiendo sobre las formas, las reacciones de las autoridades en relación a las protestas de las jóvenes, y no estamos debatiendo sobre los resultados que está dando en relación a ese combate de la inseguridad que viven millones de mujeres ¿no?, en todo el país y en nuestra ciudad, donde se ha ido agudizando. Entonces, ojalá sea un cierre, ¿no?, para entonces ya de las palabras a los hechos. O sea, esto es un... ¿no?, presentar a los este responsables. cierre es algo que no tendríamos que estar discutiendo. O sea, tendríamos que estar discutiendo sobre las acciones concretas que están tomando. Entonces, ya, ahora a los hechos. Ya muchos dichos, Claro. mucho conflicto, mucha debate en relación a lo que se ha dicho, a lo cómo se ha actuado de la propia autoridad. Siguiente, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a actuar? ¿Y cómo se va a evitar que las mujeres sigan siendo violentadas en esta ciudad? Pues muchos temas, por ejemplo, el abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, ha presentado hoy ante el Consejo de la Judicatura Federal una queja contra el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, a quien pidió remover del cargo y del proceso que se instruye contra Rosario Robles debido a la relación de parentesco con Dolores Padierna. Pues ahí sigue el asunto de Dolores Padierna y de El conflicto juez. de interés del juez, Ujú. y que además también le cayó el caso de Ahumada encima de la Ay, cabeza. ujú. O sea, de verdad No, que y de estos la están esposa, como la ¿verdad? lotería de Fidel Herrera. ¿Te acuerdas que se ganó Sí, 2 claro. veces la lotería? Sí, 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 Oye, así este es. juez tiene una suerte muy semejante. Qué bárbaro, le caen todos los casos del videoescándalo. Ahora, eso no quiere decir que yo no quiera ver que rinda justicia Rosario Robles. Qué ganas tengo de que se enfrente a las autoridades, porque sí fue un desfalco de escándalo. Pero no es nada más ella. Y otra vez andamos discutiendo, porque eso es, finalmente la política es algo vivo, ¿verdad? Y ahora otra vez andamos discutiendo que si el juez va a ser justo o no, o que si le robaron la casa al señor Ahumada. Y yo ya ponía en Twitter que honestamente el señor Ahumada es tan tramposo, y no le digo empresario, ojo, fíjate, mucha gente dice el empresario Ahumada, cuando lo que siempre fue un ratero, con esas palabras, hay que decirlo, intercambiaba obra que no existía por moche y por lana. Entonces, Pero también tenía que haber una era muy contraparte ahí, ¿no? tramposo. Sí, claro, Es decir, tramposos todos, pero él no es claro. empresario. Y entonces está llora y llora que si lo asaltaron, y uno dice, este es el perverso que todo lo grababa, que mandaba cámaras aquí. Digo, yo honestamente ya hay un punto donde digo, híjole, ¿quién tenía interés de ir a asaltar la casa de Ahumada, que no lleva viviendo en México desde hace tanto tiempo? Es todo el escándalo mediático. Yo ahí sí casi que pongo mi firma que se autorrobó. Pero Hoy ¿quién tenía entrevisté a Olga interés? Gornat y recordó Sí, fue- que en 2004, 2006 se dio lo mismo. Hubo también balazos contra, o supuestamente un intento de secuestro y balazos contra la hija, y también un robo a la casa en aquel momento. Ay, no, es lo un mismo. tramposo. A ver, es un pero truano. ¿quién tenía Ya, interés? esta película ya la Pero vimos. ¿quién tenía Este interés? video ya lo vimos.
pero ¿quién tiene interés de reavivar el caso Ahumada? También esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. O sea, ¿qué interés tiene Ahumada de reavivar, de revictimizarse? Claro, pues no, o sea, sí, pero ¿quién tiene interés de reavivar el caso Ahumada? No, aquí hay un tema de venganza y un ajuste de cuentas. Yo creo que esa es una pregunta. Sí, lo que estás diciendo es Por la supuesto. fiscalía, porque en todos los momentos del mundo de perseguir a quien fuera, tenía que buscar a Ahumada. Ahora, por el desfalco de 1.200.000 Sí, pesos. 400, ahora sí, nos sí. queda bien claro porque el primero que agarró sus patitas para que las quiero fue Carlos Salinas, que se ve que Y tiene dijo, "Ahí mejores nos fuimos". pajaritos Sí, que claro. todos, porque él fue el primero que salió corriendo, ya lo veía Tú venir. nos dijiste, tú Les nos hubiera dijiste avisado Sí, sí, nos dijo, que sí. se había ido. Tú nos diste la, Porque todos los sí. del video La escándalo primicia. andan ahí, ya, Correcto. mira. Entonces, el entonces abogado Cuello, aquí Rosario. lo que viene, o el trasfondo de todo, es el pleito y el conflicto latente entre Andrés Manuel López Obrador y Carlos Salinas de Gortari. Pero eso no quita el delito de toda esa banda sin de Pero ni de siquiera sé- de la medidores estafa. del A ver. presupuesto y la estafa Claro. maestra Pero que yo por el diría, amor de ni Dios siquiera- fue no en el año de López Obrador, fue en el año de Peña. Ni siquiera me queda claro que es el conflicto entre López Obrador y Carlos Salinas de Gortari. No, yo creo que esto es algo más cercano a Andrés Manuel López Obrador, porque hace un momento, O sea, hace un estás momento, hablando- no, hace unos días recibió al concuño de Carlos Salinas de Gortari en Palacio Nacional y a Mid cuando encarcelaron a Rosario Robles. O sea, Pero- a Rosario pero- Robles la pero mandaron quién- a Santa pero quién Marta los- Catitla pero y quién a Hablas los del Gabriel recibió? Expemex, hablas Sí, de González Anaya. Anaya. Esa era Sí, de del González, concuño sí, sí. del concuño de Que lo Carlos recibió, Salinas de que lo Gortari. recibió Arturo Herrera. Y que lo negó. Que y lo negó, igual claro. está igual que la jefa de gobierno, lo negó y luego dijo que sí. Sí, más bien aquí parece un tema mucho más cercano, Andrés Manuel, que tiene que ver con el golpe durísimo, el golpe político, y que seguramente lo vio como un golpe de traición dentro de la propia izquierda, Andrés Manuel, cuando exhiben de esa manera. O sea, a son Bejarano. viejos rencores. Son viejos rencores que nos tenemos que Ahora, preguntar yo sí si quiero están por ahí decir rondando, que ¿verdad? gente cercanísima a Peña Nieto, que además estuvo en la procuración, en la PGR, saben que jalando la hebra del abogado Coello, se sacaba toda la hebra de cómo se movió el dinero robado en el sexenio de Peña Nieto. Es decir, entiendo lo que estás diciendo, pero eso no descalifica que hay figuras ahí. Quizás Carlos Ahumada, quién sabe qué vino a hacer, yo ahí coincido contigo, digo, qué ridiculada. Pero ¿no? Rosario Robles, el abogado Caja Libertad, ¿cómo se llama? No, ese es Collado, pero- Collado, perdón. pero tú Todas recuerdas- esa Claro, hebra sí claro, tiene sí. todo que ver en la forma en la que se lavó y se limpió el dinero de quienes lo movieron o se lo robaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, fíjate, todo Sí. eso vale más que todo el videoescándalo y el complot y la que uno quiera entender Sin duda, como venganza. pero que ¿eh? en serio vayan por todos, porque ni siquiera el área de Sedato y Sedesol fue la que movió más como mecanismo de desvíos de recursos, sí recursos. Apenas estamos no más. empezando, No, es lo que bueno, yo digo. hoy voy a presentar ahí un Ay, tema. danos la primicia. No, de la Ándale, estafa dinos. maestra, ¿qué dependencias mueven más hilos en la famosa estafa maestra de desvíos de recursos? Ni siquiera es Rosario Robles, las dependencias de Rosario Robles. Es decir, hay aquí temas muy complicados y yo quiero ver que Todo en está serio ligado vayan y tiene que empezar por algún lado la fiscalía, ni modo que agarre blancos todo. barbados poderosos que se dicen héteros católicos millonarios. ¿A O sea, qué hora y quiero dónde ver. tenemos que escuchar esa resolución, Bueno, dinos? ¿Es hoy a qué hora? Hoy a las 8 de la noche. En Milenio ¿verdad? Noticias. Eso. En Milenio Pero Noticias. de cómo se están moviendo los hilos y de por dónde también tendría que ir. Y vamos a ver si es cierto que van por todos. Hoy dijo Santiago Nieto que no habrá, y volvió a repetir, que no habrá impunidad, que no, que va todo parejo. Pues ojalá eso estamos esperando, porque las investigaciones periodísticas, las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, las declaraciones de exfuncionarios de la auditoría que hoy están muy preocupados, por ejemplo, con lo que está pasando ahí mismo, están ahí y los datos clarísimos. Falta que armen buenos expedientes, porque si no también... Pero van empezando. Van empezando. Yo lo O sea, único que digo es, todavía sí no supieron sabemos. por qué hebra Sí. jalar, ¿eh? Si querías entender el dinero y quién movió el dinero, lo escondió y lo lavó y lo limpió, Collado. al final, Collado.
Entonces, Oye, que por cierto decían que... Sí, pero aquí hay una cosa que no estamos poniendo sobre la mesa. Collado es Collado es el abogado que lleva a Rosario con Salinas. sí, también. Pero Es eso decir, lo que estamos viendo de dinero y el no, desvío. sin duda, pero también estamos Desvío. viendo que el tema de los videoescándalos es un tema no superado. Es un tema no superado en el ánimo presidencial, porque se está viendo. Pero eso es lo delicado, porque Es entonces decir, es una venganza y no impartición es de decir, justicia. Y de alguna manera también una prevención Eso frente es. a las reacciones que hoy se están dando contra López Obrador y su gobierno y que involucran a muchos de estos personajes que hoy están tratando de organizar la contraofensiva. Es por lo pasado y también por lo que pueda venir, que hay mucho esta sensación de lo que se está organizando. Por eso es que sientes un ambiente muy extraño y sobre todo en medio no se siente un país en concordia. Es decir, no se siente un país que esté contento con este tema de la transformación, no se siente armonía, no se siente empatía, lo estás viendo desde el partido en el poder. Pero dijo hoy en la mañana Andrés Manuel Que estamos que- requete bien, que que el pueblo está muy no, contento. dijo que buen humor social. Nos quedan 2 minutos, así es que aprovecho para preguntarles, ¿creen que los problemas internos de Morena se van a agudizar o se van a resolver pronto? Elisa. Pues yo creo que se van a agudizar de aquí a la elección Ujú. de dirigencia también de Morena, van a estar por ahí los golpeteos, vamos a ver. Marcela. Yo creo que también se van a agudizar. Yo creo que esta ruptura ya con las cartas abiertas entre lo que significa y pertenece Monreal y compañía y lo que son los morenistas, junto con el tema del próximo cambio de dirigencia, yo sí creo que todavía vamos a ver. Carolina. Pues sí, se van a dar hasta con la cubeta y se van a dar hasta que llegue el árbitro, que es Andrés Manuel López Correcto. Obrador, y diga, ya estuvo bonito de jugar, por aquí vamos a salir y ya sabremos quiénes tendrán ánimo de Andrés Manuel López Obrador, porque ese va a ser el que gane, no hay más. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de contar con la opinión de las mosqueteras. Como cada lunes tenemos opinión, análisis, debate, alegría, porque finalmente tampoco es que nos pongamos tristes o compungidos ante las cosas. Hoy fuimos menos alegres, pero de todos modos, Es que es lunes. ¿Y qué temas es tan lunes, sí, horribles? se empieza difícil los lunes. Ay, no, yo siempre llego tan contenta de haber descansado, de Sí, haber abrazado claro. mi árbol. Bueno, Oigan. bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por esta participación. Marcela, gracias. Muchísimas gracias y buena semana para todos. Elisa, gracias. Gracias, ánimo, ya es lunes. Carolina, gracias. Muchísimas gracias, Julio. Y gracias a todos ustedes por esta oportunidad de estar en contacto. Nos vemos mañana en una mesa en la que vamos a hablar justamente sobre la violencia y la protesta social en el caso de las mujeres, con Dana Corres, que es una activista, y con otras participantes que van a darnos Frida Guerrera, activista